Patricio Donoso, ministro de Trabajo, a quien saludo. Bienvenido a Punto de Orden. Señor ministro, ¿el alza gradual del salario básico es una promesa de campaña o es la respuesta del gobierno al costo actual de la canasta básica? Juan Javier, muy buenos días. Saludo con agradecimiento por esta entrevista, lo mismo a María Sol Pons y por supuesto a mi amigo Pocho Hart, que entiendo que está también en la cabina. Una vez saludado a estos tres periodistas amigos, debo decirles que el presidente de la República tomó la decisión en virtud de que en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que lo presido yo como ministro del Trabajo, no se pusieron de acuerdo trabajadores y empleadores. Pero esto no es nuevo, esto ha ocurrido en los últimos lustros, Juan Javier. No se ponen de acuerdo trabajadores y empleadores y la ley determina que el gobierno ha de tomar esa decisión. El presidente de la República, a través de un decreto y de un acuerdo ministerial firmado por el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, esa subida salarial tiene, por lógica, el hecho cierto de que quienes más fueron golpeados en la pandemia fueron los trabajadores. Y cuando nosotros tomamos la decisión, el presidente de la República, Guillermo Lasso, toma la decisión de subir $25 del salario básico unificado a partir del 1 de enero del 2003, no solamente que se está haciendo justicia a esa necesidad de los trabajadores, sino que, y esto es importante decirlo y saberlo y entenderlo, más plata en el bolsillo del trabajador implicará mayor capacidad de compra por parte de los trabajadores, pero, Juan Javier, ¿a quiénes van a comprar bienes y servicios? A quienes producen bienes y servicios, que son los emprendedores. Por lo tanto, esto es un ganar-ganar. Todos los años hay aumentos salariales. Por lo tanto, el discurso aquel de que hay problemas se da todos los años. Y todos sabemos que todos los años, salvo el 2020 por pandemia, se suben los salarios. Por tanto, debemos tener el positivismo necesario para, a través de una reactivación económica que la estamos viendo, puedan los trabajadores tener mayor capacidad adquisitiva, mayor capacidad de compra y, por supuesto, circular más el dinero en un círculo virtuoso que hace bien a todos. Esto es un ganar-ganar. Señor ministro, ayer conversando con algunos empresarios me decían que el aumento del sueldo mínimo beneficia a unos cuantos miles de trabajadores, pero afecta a todos los ecuatorianos. ¿Qué puede decir al respecto? Es un error porque la reactivación económica tiene que venir de todo lado. Y existen miles de trabajadores que se van a ver beneficiados con este aumento, como sucede todos los años. Esto no estamos inventando ni la pólvora ni el agua tibia. Todos los años sucede esto. La única duda es en cuánto será el aumento. Pero siempre, salvo un año por pandemia, el 2020, siempre hay un aumento. Y ese aumento tiene que darse no solamente por justicia, sino por necesidad económica de la reactivación. No nos olvidemos que tenemos un país que está vendiendo, Juan Javier, y este dato es importante, ha vendido en este año, en lo que va del año, 178,000 millones de dólares. Y vamos a llegar posiblemente a 200,000 millones de dólares de ventas, récord histórico. Pero ¿por qué menciono yo el tema ventas? Porque a mayor venta, mayor utilidad. A mayor utilidad, más reactivación económica, más necesidad de seguir reactivando la misma a través de mayor capacidad adquisitiva de quienes menos tienen, que son precisamente los trabajadores, aquellos que están ganando $425 como salario básico unificado y que a partir de enero tendrán un aumento del 5.88%. Patricio, buenos días, un saludo siempre. Es muy grato para mí saludarte y conversar contigo, amigo de tantos años. Mira, yo en ese sentido saludo esta decisión porque no es otra cosa que el cumplimiento de una promesa de campaña. El entonces candidato Guillermo Lasso señalaba entre sus propuestas que al término de 4 años él quería dejar establecido el sueldo mínimo en $500, es decir, matemáticamente el equivalente a que $25 anuales se incrementaban a este trabajador del salario básico. Es importante señalar una cosa, no es a todos los trabajadores, es al que gana lo mínimo, el básico. 425 hoy, $450 desde el mes de enero. Y también es importante tener un criterio de carácter social, ¿no?
a veces decimos, no, sigue con 400 come, con 425 come. La gente no trabaja solamente para comer, pues. La gente trabaja también para curarse, la gente trabaja para atender, aunque sea una pequeña distracción, para comprar unos cuantos cuadernos a sus hijos. O sea, no hay que pensar bajo el criterio de que ya con 400 come, ¿para qué hay que subirles mucho? Anteriormente, previo a estos incrementos sustanciales de $25 por año, recuerdo que los incrementos eran de $3, de $4, que no servían para nada de un año para otro. Que la inflación no sube tanto, pero es que nosotros creo que estamos generando un ingreso básico todavía inferior al de la canasta familiar, que va más allá del tema inflacionario. Porque no es que tenemos un ingreso, o sea, los empleados no es que tienen un ingreso por lo menos paralelo al de la canasta básica, y entonces, bueno, de ahí en adelante sube el acorde a la inflación. Hace rato estamos por debajo de la canasta básica, entonces por lo menos tratar de equiparar o igualar un poco para que la gente pueda tener un mejor nivel de vida. Ahora, Patricio, sin embargo de esto, algunos sindicatos relacionados con el Frente Unitario de Trabajadores y otros han anunciado movilizaciones. La pregunta es, ¿movilizaciones por qué? Pocho, qué gusto saludarte, por supuesto, y un gusto el poder conversar. Antes de contestar puntualmente esta última parte de tu inquietud, la anterior, en efecto, suscribo tus palabras. Si se eleva el salario a 450, $25 más. El trabajador tendrá $25 más en su bolsillo para comprarse un par de zapatos eventualmente, para una distracción, para ir al fútbol a verle al Barcelona cuando juegue con la Liga. Es decir, tenemos que darle al trabajador también un hálito de esperanza de vivir mejor. Y esos $25, por supuesto que va a ayudar a la economía del trabajador, que no son todos de acuerdo, aquellos que reciben el salario básico unificado. Primera cosa. Segunda, cuidado, caigamos en el palo porque bogas y palo porque no bogas, que podría traducirse en paro porque bogas, paro porque no bogas. Absurdo. En el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios que yo presido, donde hay 4 representantes de los trabajadores y 4 los empleadores, algunos representantes de los trabajadores pidieron $25 de aumento. ¿Cómo es que ahora vienen con que van a hacer algún paro? No. Yo hablé con Marcela Arellano, nueva presidenta del PUT, y le dije que esto no tiene presentación, que tiene verdad, no tiene presentación. Palo porque bogas o paro porque bogas, palo porque no bogas o paro porque no bogas. Es impresentable cualquier acción en ese sentido. Pero vamos a lo positivo. Lo positivo es que el Ecuador está creciendo enormemente, como decía hace pocos minutos a Juan Javier, creciendo económicamente. Somos el país de menor inflación en América, después de Bolivia. Estados Unidos, estimado Pocho, tiene una inflación en este momento del 8,5%. 8,5%. Nosotros tenemos una inflación menor a la mitad de ese porcentaje en dolarización, ambos, ¿verdad? Ojo. De tal manera que ese éxito económico que se lo está viendo, tenemos que compartirlo todos. ¿Y por qué no compartirlo con los trabajadores que tienen un salario básico de $425? ¿Por qué no hacerle justicia al trabajador? Y el empleador sabe que venía un aumento, lo sabía que venía un aumento, y yo no creo en aquellos discursitos de que esto hará que se pierda empleo. Nadie pierde un empleo por aumento salarial, nadie. Se pierde empleo por otras cosas. Y hemos generado 508,000 plazas de trabajo y empleo, aun cuando hace un año se nos decía, al aumentar de 400 a 425, vamos a perder empleo. Todo lo contrario, se generó empleo, se mejoró la actividad económica, y hoy tenemos mejores ilusiones de que las cosas caminen mejor. Buenos días, María Sol Pons, le saluda, un gusto tenerlo aquí en Punto de Orden. En un comunicado de la Cámara de Comercio de Guayaquil establecía que el cálculo, de acuerdo al artículo 118 del Código de Trabajo, para un ajuste, un incremento del sueldo del salario básico unificado, debía ser de $11,73 y que por ese debía ser el aumento si se buscaba un aumento y no 25. Esto dentro de un contexto de que el incremento de $25 respondía a una promesa de campaña, es decir, una decisión política y no una decisión técnica de competitividad, productividad y una serie de digamos, elementos técnicos a la hora de evaluar la generación de empleo. ¿Cuál es su visión acerca de esto, ministro? María Sol, muy buenos días, qué gusto y muchas gracias por la entrevista. Yo le diría a la Cámara de Comercio de Guayaquil, amigos míos, sin duda, yo presidí el Comité Empresarial y el Consejo de Cámaras y tengo buena relación. La ventaja es que tengo buena relación con los empresarios y también con los trabajadores.
Y también muchos trabajadores me han llamado, y el año pasado fue cosa igual, a congraciarse por las decisiones que ha tomado el presidente Guillermo Lasso. Pero mi respuesta a su inquietud, María Sol, es la siguiente. Hay aplicación también de convenios, y el Ecuador es posiblemente, o creo, que el 6º país del mundo que suscribió un acuerdo con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La OIT plantea 2 formas de medición de los aumentos salariales. La una, el IPC, el Índice de Precio del Consumidor, que hace referencia a usted y la Cámara de Comercio, pero también el crecimiento económico proyectado. Y si sumamos las 2 cifras, conforme la OIT establece, estamos muy cerca de aquellos $450. Estamos en $449.91. En otras palabras, mi respuesta es, hay formas de medir. Hay formas de establecer y establecer. Por eso es que existe un Consejo de Trabajo y Salarios que pretende, de acuerdo a la ley, artículo 118 del Código del Trabajo, que se pongan de acuerdo trabajadores y empleadores. Pero en los últimos 2 lustros, quizás más, no se han puesto de acuerdo. Y el gobierno tiene que tomar la decisión. Por supuesto que la decisión tiene varios enfoques. Uno de ellos es lo que le decía a Pocho Hart y a Juan Javier hace pocos minutos, el hacerle justicia al trabajador, que es quien más sufrió por efectos de la pandemia. Y María Sol, los trabajadores hace 2 años no tuvieron aumento, 0, en virtud de la pandemia, por supuesto. Y hemos logrado recuperar empleos, se han generado 508,000 plazas de trabajo y de empleo adecuadas. Por lo tanto, créanme usted, en enero, cuando el salario básico unificado ya está en 450, las actividades económicas van a mejorar. Nadie va a perder el empleo por el aumento salarial. No, se pierde el empleo por otras razones, pero por el aumento salarial no. Por lo tanto, yo pido a mis amigos, empresarios, muchos de ellos me han llamado a congraciarse por la decisión, otros no. Es decir, hay opiniones y opiniones. De tal manera que esa es mi respuesta a su válida inquietud periodística, María Sol. Sin duda, ministro, gracias por la respuesta. Los $25, pues cada trabajador verá que podrá utilizarlo para transportarse, para sortear una serie de necesidades, de eso no hay duda. Este incremento afecta directamente, según las cifras del INEC, a 215,000 empleados que actualmente ganan el salario básico unificado. Pero hay otra cosa que también está dentro de la conversación, y es el incremento que esto genera en la cadena de valor por sanciones, multas, todo eso que está directamente referenciado al salario básico. Es decir, está bien el incremento, digamos, visto socialmente como una reparación al trabajador, ese incremento de $25 para llegar a un salario básico unificado de 450, pero eso también tiene un impacto muy fuerte en todo el sistema empresarial y para la ciudadanía, para el ciudadano de a pie, cuando las multas se incrementan en la misma proporción, ministro. Si es que hay una multa por pasarse un semáforo rojo que está indexado al salario básico unificado, no se pasa el semáforo rojo. Por supuesto, por un lado. Las multas están indexadas, no cabe duda. Hay un pequeño, no estoy de acuerdo con un gran impacto, pequeño aumento, porque es porcentual, es una cosa pequeña. Pero también hay que decir lo otro, se aumenta porque está indexado el valor que cobran los jubilados, porque el valor de la jubilación también está indexado al salario básico unificado. Y si usted tiene un pariente, vamos a poner como ejemplo, perdóname usted, María Sol, su padre o algún pariente suyo está jubilado, también va a recibir un valor mayor porque está indexado. Entonces hay cosas buenas y otras de las otras, sin duda alguna. Pero el argumentar que suben las multas, por supuesto, no sería dable que el salario básico unificado y la economía suba y las multas se queden como antes en Sucre. Estoy exagerando un poco para graficar la queja de que también suben las multas, claro, pues, pero lo que hay que hacer es no pasarse el semáforo en rojo. Estamos conversando con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Permítame, señor ministro, leer algunos comentarios. Héctor Cornejo: el sueldo básico en Ecuador no te sirve ni para alimentarse apropiadamente, es por eso la migración masiva de los últimos 2 años. William Flores dice: el análisis no es lineal. Recuerde, señor ministro, que el empresario o la empresa no solo paga el aumento, sino también la carga por beneficios y aportes patronales, que también aumenta y mucho. José Luis Larrea dice: están controlando el abuso que existe en la contratación de pasantes, ya que algunos empleadores exigen a sus postulantes cumplir con una serie de requisitos. Ministro, sus respuestas. Estoy de acuerdo en que no son los 12 salarios, sino 14, en el sentido de que hay un 13º sueldo y un 14º. Y también hay un pequeño aumento en el pago del IES, sin duda alguna, el 11 y pico %, que es el pago patronal.
también aumenta en un valor de $3, menos de $3, sin duda alguna. Así es. Y esto, Juan Javier, sucede todos los años. ¿Por qué se hacen los sorprendidos? Y esto sucede todos los años, durante los últimos lustros, salvo en el 2020, repito, que por producto de la pandemia no hubo aumento al salario básico unificado, pero sucede todos los años. Por lo tanto, cuidado, palo porque bogas, palo porque no bogas. Cuidado, no podemos quejarnos siempre de todo. Y esto sucede todos los años. Y en enero, la vida continúa, los trabajadores reciben un salario mejor, tienen, como decía María Sol, y el Pocho Hart también, la capacidad de inclusive ir a una distracción, comprarse un par de zapatos, tener mayor capacidad de compra. Pero, Juan Javier, esa mayor capacidad de compra genera mayor cantidad de ventas, porque cuando los trabajadores compran algo, ¿a quién le compran? Al que genera servicios y bienes, pues, a los emprendedores. Por tanto, no hay que quejarse. Ahora bien, lo de la canasta básica, si se multiplica $450 por 1.6, que es el número de trabajadores promedio, perceptores, la palabra es perceptores, tenemos 720, 450 por 1.6 son 720, muy cercano al valor de la canasta básica. Lo que intenta el gobierno, que por ley tiene que aumentar el salario, por supuesto, es resarcirle al trabajador que fue el más golpeado y por supuesto darle mayor capacidad de compra. Esto en español se llama círculo virtuoso, todos a ganar. Esta decisión es un ganar-ganar, créame, Juan Javier. Lorgia Sánchez, el aporte al IES aumenta también. Gabriel Salvador, ¿cuándo se resuelven las injusticias de Diario El Comercio, los empleados sin liquidación y sin sueldo? Y otra pregunta del público, ¿qué avances ha logrado en materia de regulación para flexibilizar la contratación laboral? Empiezo por lo segundo, la flexibilización laboral, que es una palabra que nos gusta a algunos, por suerte pocos dirigentes de los sindicales. En efecto, la normativa laboral tiene que ser modernizada y para ello el presidente Guillermo Lasso presentó, Juan Javier, en su momento, un proyecto de ley que incorporaba temas de orden laboral, menos rigidez en la normativa laboral. Pero el CAL, yo fui parte del CAL 4 años, de los 8 que fui legislador hasta hace año y medio, 2 de ellos como vicepresidente. El CAL tenía que calificar el proyecto, remitir a la Comisión Laboral el derecho de los trabajadores y debatirlo. Juan Javier, el debate legislativo se inventó hace varios siglos y no se dio ese debate. Tenía que darse y yo exhorto que en algún momento dado se dé ese debate y por supuesto la legislación laboral sea más amigable entre trabajadores y empleadores. Que el pequeño empresario, MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, pierdan el miedo a contratar más gente, pierden el miedo a crecer. Si en los bajos de Radio Centro en Guayaquil hay una farmacia con 4 trabajadores, si abriese una sucursal, habría posiblemente 8 trabajadores y se generarían más fuentes de trabajo y empleo. Con respecto al Diario del Comercio, nosotros hemos hecho todo lo que le corresponde al Ministerio de Trabajo. Hemos hecho 5, quizás 6 inspecciones al Diario del Comercio. Hemos impuesto el máximo de la multa por los atrasos en el pago de salarios a los trabajadores y hemos cumplido en ese sentido, vigilar el derecho de los trabajadores. Y en cuanto a los extrabajadores, hemos hecho procesos de mediación. 130 trabajadores hicieron un proceso de mediación. Firmamos un acuerdo comercial. Yo personalmente firmé un convenio, diría yo, con una defensoría pública, no la defensoría del pueblo, sino la defensoría pública, para dotar de patrocinio legal gratuito a los trabajadores. Yo tengo la esperanza de que una vez que el Ministerio de Trabajo ha cumplido con todo lo que se refiere a los trabajadores en el penoso del comercio, tengo esperanzas, digo aquí, reactiven sus acciones y tengo entendido que así lo van a hacer de forma tal de que paguen a los trabajadores lo que corresponde. Hemos hecho mediación, hemos hecho patrocinio legal gratuito a los trabajadores del comercio y hemos hecho las inspecciones y todas las sanciones al máximo que permite la ley. Patricio, yo tengo 2 inquietudes, una laboral y otra política. Comienzo por la laboral, ya que referiste lo del Diario del Comercio. Aquí en Guayaquil, desde hace ya varios años, viven un verdadero tormento los empleados, los periodistas y empleados en general de los medios incautados al Grupo Isaías por el correísmo, concretamente empleados de Radio Superca 800, de Radio Carrusel, de Cablevisión, que no pueden cobrar obviamente sus haberes, se les quedó debiendo muchísimo dinero, se les ha quedado debiendo también aportaciones al Seguro Social
Y eso está ahí, stand-by, nadie lo mueve. No se movió en los años, obviamente, del correísmo, no se movió en los años del morenismo, tampoco parece moverse ahora en este año y pico de administración de Guillermo Lasso. Ahí está esa gente impaga, incluso la vez pasada, cuando el presidente Lasso entraba a la gobernación, algunos de ellos estuvieron cerca y le pedían que no se olvide del tema. Como ministro de Trabajo, ¿qué puedes hacer para encontrarle una solución a este tema que es dramático, que es humano? Es gente pobre, o sea, es gente que toda la vida vivió de su trabajo y que desgraciadamente esta decisión incautadora que tuvo como objetivo únicamente lo político, al final no sirvió para nada y al contrario, hoy que ya se ordena la devolución de esos medios de comunicación, los que salieron perdiendo fueron los pobres empleados. ¿Qué se puede hacer por ellos? Los trabajadores salieron perdiendo, sin duda alguna, por acción de la decisión del correísmo, esta manía de la incautación de todo. Incautaron medios y al final los dejaron a la suerte de Dios. Y por supuesto que esto es injusto, que responda quien lo hizo, primero. Y segundo, sí, hemos conversado con algunos dirigentes. ENCO, que es la empresa de empresas públicas, está hablando con ellos. No es un tema que debe manejarlo el ministerio, pero yo abogo porque se haga justicia. Pero quien lo hizo, que responda, primera cosa. Segunda, tú me ibas a hacer una pregunta de orden político, Pocho. Bueno, y ojalá que responda el que pueda responder, pero que se le solucione este problema a estos empleados de la radio. Así es. Ya, lo político, se te viene una papa caliente, como se dice. La Asamblea Nacional, y tú fuiste asambleísta y conoces perfectamente el procedimiento legislativo, destituyó hace unos 15 días a 4 de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que hacían mayoría. Y está posesionando mañana, si no me equivoco, a los 4 que reemplazarían a estas personas. Hay una serie de acciones interpuestas. Entiendo que hoy o mañana se ventila una acción de protección, hay una medida cautelar que habría frenado esta situación. Pero uno de los argumentos para no ser relevados es la inscripción, la autorización que tiene que dar el Ministerio de Trabajo para que los funcionarios en general, inclusive hasta mandatarios, estén registrados en el Ministerio de Trabajo y reciban el aval del Ministerio para poder posesionarse. Eso te va a llegar, Patricio, te va a llegar. Evidentemente, pues tendrás que emitir o no el certificado de posesión, el certificado de autorización laboral para que se puedan posesionar los 4 que pretende hacer la Asamblea. ¿Cuál es tu posición al respecto? Rápida y puntual. Nosotros en el Ministerio del Trabajo no certificamos posesiones, no registramos posesiones. Lo que el Ministerio del Trabajo registra es impedimentos. Por lo tanto, no es que alguien es nombrado y yo registro en el ministerio que está registrado, que está trabajando, o registro su nombramiento o posesión. No. Nosotros solo registramos impedimentos. Y frente a ello, hemos de actuar de acuerdo a la palabra que tú mencionaste, Pocho. Mientras haya medidas cautelares, nosotros no somos quienes para dirimir quién tiene la razón, si la Asamblea o los jueces. No, nosotros no somos quienes definimos quién está con la verdad. No. Que se pongan de acuerdo y ese momento, a petición, por supuesto, nosotros haremos lo que deba hacerse con respecto a impedimentos, no con respecto a registros de posesión. O sea, a ver, los que escuchamos y leemos políticamente, das a entender claramente de que sí consideras como autoridad un impedimento lo de la acción esta constitucional y por tanto vas a registrar ese impedimento en el caso de que mañana la Asamblea Nacional posesione a estos 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana que deberían entrar en relevo de los que aparentemente están destituidos. Ese sería el camino, lo que puedo interpretar de tu respuesta. No tan exacto, parecido sí. Hay una dirección de registro de impedimentos en el Ministerio del Trabajo. Muchos de ellos son impedimentos automáticos. Cuando hay un impedimento, pues se lo registra en forma automática porque existe la acción, por ejemplo, de alguien que está debiendo al Estado, de alguien que tiene juicios o prisión u orden de prisión. Es decir, hay muchas razones por las cuales un funcionario tiene impedimento de ejercer el cargo público, pero esos son impedimentos que se registran a través de esta dirección. Pero no soy yo el que deba tomar la decisión con respecto a si vale más lo que decidió un juez o lo que decidió la Asamblea. Pónganse de acuerdo. Yo no soy juez de jueces ni de la Asamblea. Yo lo que soy es
ministro de Trabajo, que aplica la ley en cuanto al registro de impedimentos, no de posesión. Señor ministro, más preguntas del público. Steven Cruz Bonito dice: utilidades Banco del Pacífico, decisión política, que CFN retorne por pedido del presidente lo que corresponde al 15%. Utilidades, siendo rentables los trabajadores merecen gozar ese beneficio, lo dice Steven Cruz. Joseph Silva: buenos días, señor ministro. Las empresas chinas están explotando a los trabajadores, no dan seguro y 12 horas de trabajo. Por favor, ayuda. Soy José Jiménez, dice. Con respecto a lo segundo, evidentemente, si es que hay un abuso, nosotros interpondremos las acciones para que los trabajadores no sean abusados. El momento en que llegue esto, por supuesto, se ha de analizar. Y con respecto a la primero, no es función del ministerio mío el resolver temas del Banco del Pacífico. ¿Qué nuevos esfuerzos, señor ministro, realiza el gobierno para conseguirles empleo a los que usted llama no trabajadores? Primero, acuerdos ministeriales que facilitan la contratación, y lo hemos hecho, 4 acuerdos ministeriales que en algo han beneficiado a la contratación. Segundo, por supuesto, el pretender en su momento que la Asamblea trate el proyecto que Guillermo Lasso, el presidente de la República, sí presentó en la Asamblea el 24 de septiembre del año anterior, y en algún momento tendrá que volverlos a tratar. Es que no es dable que la Asamblea, a la par de que se queja, impide que a través de un debate se tenga una normativa laboral mucho más amigable, sin duda alguna. Y tercero, por supuesto, no podemos estar de acuerdo. Yo viajé a Montecristi en su momento, en el 2007 y 2008, a decirles a los asambleístas de Montecristi que no pongan en la Constitución la barbaridad de que no se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y lo pusieron. Y pensaron, entre comillas, que le hacían un favor y un bien al trabajador. Le hicieron severo daño, porque el Ecuador es posiblemente uno de los poquísimos países del mundo que tiene la prohibición constitucional de trabajar por horas. Yo trabajé y estudié al mismo tiempo. ¿Por qué no permitirle al joven ecuatoriano que sí necesita trabajar? Permitirle, digo, a que estudie una carrera técnica, una carrera profesional, una carrera universitaria. Les termino la respuesta a esta pregunta con la siguiente consideración. Hay miles de ecuatorianos que aún a riesgo de su vida emigran a España, a Estados Unidos, a trabajar por horas. Y aquí hay algunos dirigentes sindicales que aplauden el hecho de que aquí no se pueda trabajar por horas. Absurdo. Una última inquietud. ¿Qué metas tiene el gobierno para el 2023 en el campo laboral, señor ministro? ¿Cuántas plazas de trabajo van a impulsar el próximo año? Hemos generado 508,000 plazas de trabajo y empleo en lo que va del gobierno. Esperamos nosotros seguir en esa labor. No voy a dar una cifra porque los temas políticos siempre están allí. No nos olvidemos que habíamos generado muchas plazas de trabajo hasta que vino el señor Issa y armó la que armó en junio. Y ahí se perdieron muchas plazas de trabajo y empleo. Y en octubre del 2019, cosa igual. Y luego la Asamblea amnistió a quienes quemaron la Contraloría, ¿recuerdas? Eso es increíble. Pero evidentemente haremos el mejor de los esfuerzos. No voy a dar cifras, pero vamos a generar más plazas de trabajo y empleo. Muchas gracias por atender nuestras inquietudes, las inquietudes del público. Patricio Donoso, ministro del Trabajo. Buen día.